queridos amigos, al programa Haciendo Familia. Que el hombre debe vivir dignamente, eso lo sabemos todos. Pero últimamente los científicos han puesto la mirada sobre cómo debe morir el hombre. Y como es una etapa tan delicada donde a veces podemos estar impedidos de decidir qué hacer, entonces hay que poner luz en eso, porque todos sabemos que la vida, como la muerte, la da y la quita solamente nuestro Señor, solamente Dios. Pero ¿cuáles son los límites? Para hablar sobre ese tema tan delicado, hemos invitado hoy a la hermana Elena Lugo. Bienvenida a nuestro programa, hermana. Gracias. La hermana pertenece al Instituto Secular de Schoenstatt, de Hermanas de Marías. Se especializó en bioética clínica y es doctora en filosofía. Y sobre este tema ha investigado mucho y sabe mucho. Hermana, ¿qué nos está pasando? Porque uno ve que andan dando vuelta leyes, en las cámaras nuestros diputados discuten sobre temas que a veces hay poco conocimiento, ¿no es cierto? En ese hilo tan finito de lo que podríamos decir cuidados paliativos y cómo poner la voluntad propia sobre la voluntad de Dios, o el beneficio propio sobre la dignidad de la persona. Sí, creo que es muy importante aclarar el concepto dignidad. Si bien de forma genérica, dignidad es la expresión del valor propio de persona, es decir, mientras las cosas tienen precio, solo la persona reviste dignidad, es decir, que es un valor en sí. En nuestra época posmoderna, donde tal vez se desestima la importancia de la revelación, se desestima exponer la realidad a fondo, se intenta interpretar la dignidad de una forma muy específica que creo que repercute en el tema muerte. Es decir, se habla de dignidad como algo que se logra, no algo que es inherente a persona. Entonces, para lograr dignidad, dícese que se tiene que ejercer la libertad, que se tiene que tener la capacidad de generar valores, de otorgar a la vida un sentido. Y además que dignidad es casi equivalente a independencia, a control. Entonces, si se piensa así en dignidad, es cuestión de un paso para tratar de proponer la eutanasia como la forma digna del morir. Si quiere, comentamos sobre la mentalidad que acompaña la propuesta de morir con dignidad, incluyendo la eutanasia. Y por supuesto, será importante ofrecer un antídoto que en cierto sentido responde a una dignidad o en un sentido de dignidad mucho más profundo. Sería interesante, hermana, explicar a quienes nos están viendo hacia dónde vamos, ¿no? Con esa palabra, esa frase, que en principio parece benévola, muerte digna, sí, pero que sin embargo atrás hay toda una sociedad de consumo que bueno, que como el enfermo produce mucho gasto, ¿para qué lo vamos a mantener? Pero también se camina riesgosamente sobre la cornisa de herederos, de familiares, o sea, es todo muy difícil, pero lo grave es que esto haya llegado al Congreso de la Nación, donde se está legislando sobre esto. Yo diría que todo Congreso, independientemente del país, sí, antes de promover leyes o formularlas, tiene que examinar la base ética del tema. En los Estados Unidos
particularmente en el estado de Washington y en Oregon, y en otros lugares que no procede ahora señalarlos en el mundo, pero son pocos, se habla de suicidio médicamente asistido, que es equivalente a eutanasia. Y por definición es aquella acción o aquella omisión que por su naturaleza y por su intención quiere provocar la muerte. Dícese que para eliminar el dolor. Bueno, vamos a preguntarnos. En Oregón, Estados Unidos, ha hecho un estudio para ver cuáles son las personas que piden el suicidio médicamente asistido, que para efectos de este programa vamos a tomarlo como equivalente a eutanasia. Y los estudios muestran que son personas de clase media alta, de educación académica posgrado, o sea, universitario, de edades entre 30 y 50 años, caucásicos, que se expresan de la siguiente manera: que la vida en sí no tiene sentido, que la vida recibe sentido porque la persona misma se lo otorga. Y aquí entramos en el tema de que cada persona genera sus propios valores. O sea, una conciencia que en lugar de descubrir, crea valores. Si es así, cuando mi vida no tiene o no reviste el sentido que yo le di, entonces yo tengo el derecho de detenerla, terminarla. Máxime, si esa vida ya no tiene independencia, sino que soy dependiente para todo, y si el sufrimiento y el dolor me acompañan, y como el dolor y el sufrimiento no tienen sentido desde esta óptica, pues entonces lo más lógico es yo determinar en qué momento causarme la muerte. Y simultáneamente le estoy haciendo una economía al Estado o le estoy evitando, digamos, presión y dificultades y molestias al equipo terapéutico. Pero ojo, que las asociaciones médicas y de diversas profesiones de salud en los Estados Unidos se oponen al suicidio médicamente asistido y a la eutanasia porque viola la integridad del profesional. El profesional de salud está para proteger, fomentar la vida, cuidando la salud. Además, yo creo que hay como una contradicción. El ser humano por naturaleza fomenta la vida. Entonces hay que examinar cuidadosamente qué es lo que realmente ocurre al paciente en condición terminal que le hace pedir eutanasia. Ahora, esto que usted explica es tremendamente riesgoso. Además, yo estaba leyendo algo de Grecia, ¿no? Una declaración. Dice que inclusive hay en países donde hasta a menores de edad se les permite esto. No son muchos, porque convengamos que la eutanasia no está generalizada. Siempre Argentina quiere ser pionera en estas cosas que no están claras, no sé por qué. Pero bueno, pero un chiquito de 12 años, ¿qué sabe sobre el sentido de la vida? ¿Y cómo puede tener libertad para decidir qué hacer sobre la propia vida? Ahí voy a lo que decía al principio, como que se está caminando sobre una cornisa, como que estamos yendo hacia un plano inclinado, donde, como usted decía, también se compromete a todo el personal médico que, por el juramento hipocrático, ha jurado defender la vida, dar vida, salvar vidas, claro, y no facilitar muertes. Sí. Porque si no, no sé, me parece que es una aberración. Estamos volviendo a épocas que nuestra misma sociedad ha criticado y ha condenado. Le cuento, lo que usted menciona apunta en dirección del deterioro social y cultural que la eutanasia puede, por un lado, reflejar y por otro lado, producir. Esa experiencia a la que usted se refiere ocurre en Holanda. Exacto. En Holanda, donde la eutanasia al principio era permitida y ahora ya es legal, ha ocurrido lo siguiente: que al principio los pacientes de condición terminal
lo pedían, pero ahora son los pacientes crónicos que también son candidatos a la eutanasia. Y se ha llegado a dos consideraciones adicionales, a que no solamente el dolor físico, que al comienzo era el indicado en cuanto al tema de eutanasia, sino el dolor psíquico. Y personas que, si bien no tienen una condición terminal, se han hastiado de la vida, y tenemos un caso en Holanda, piden la eutanasia. Y finalmente los niños. Como usted dice, ¿qué comprensión tiene el niño de la vida? ¿Qué comprensión tiene de la muerte? No tiene la más mínima noción de muerte. Exacto. En el sentido natural, por lo general. Además hay que ver que según la edad, el niño va evolucionando en su concepto de muerte y vida. Y en los casos de los niños es muy difícil que puedan determinar libremente, ¿no? Si su condición de vida ya es verdaderamente terminal, etcétera. Ahora, acá en nuestro Congreso también se ha avanzado bastante sobre este tema, hermana, y se ha aprobado una ley de muerte digna, o no sé cuál es el nombre específico, que contempla y también incluye a menores, ¿no? Por lo menos esa es una lucha que hay. A mí me parece que es un riesgo. Hermana, ¿cuál es el término? ¿Dónde está hasta dónde el personal médico tiene que asistir al paciente para dejar que el cuidado paliativo se transforme en algo negativo para el propio paciente? Sí, aquí tenemos que hacer unas distinciones clave. Una cosa es eutanasia, que ya la hemos definido como una acción o una omisión, que sería equivalente a negligencia, que provoca la muerte con la intención de que la muerte en sí ocurra. Y esto ya lo hemos declarado ilícito desde el punto de vista ético y también desde el punto de vista del magisterio de la Iglesia. Otra cosa es retirar aquellos recursos que sustentan una vida ya precaria, una vida que ya está marcada por la condición terminal, es decir, por una enfermedad que en sí está avanzando hacia la muerte, una enfermedad que en un periodo de 6 meses o a máximo 1 año es la causa de la muerte. Entonces, podría ser que un paciente en condición terminal opte por no recibir intervenciones, por ejemplo un ventilador o respirador, o diálisis, o reanimación cardiovascular, opte no recibir esa intervención porque esa intervención solo le prolonga el proceso de morir o inclusive le prolonga la agonía.